Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro tema de formación. Nuestros temas de formación en esta semana han estado pues muy interesantes y sobre todo este tema que hoy vamos a compartir con ustedes el día de hoy y el día de mañana porque son son dos talleres, bueno, un taller en 2 días más bien, y el tema es prevención del abuso sexual. Continuamos con la psicóloga Laura Garay, que nos ha hecho esta gran caridad de estar estos días con nosotros y compartiendo su experiencia, estos temas que a todos nos ayudan. Y ojalá que los podamos compartir con muchas más personas. Nos va a servir a nosotros de manera personal. Pero cuando compartimos, también nos convertimos en evangelizadores y evangelizando a otros, reforzamos los conocimientos que tenemos. Pues bienvenidos a cada uno de ustedes y muy buenas noches. Todos tuyos, Eric, Laura. Gracias. O sea, antes que nada les agradezco su presencia y les explico por qué decidimos separar el taller en 2 días. La decisión de separar el taller en 2 días fue para que entendieran cómo sucede el abuso sexual, cuáles son los diferentes tipos de abuso sexual, cuáles son como los peligros a los cuales los niños se enfrentan. Eso es en el primer taller, para que tengan en claro qué es bien el abuso sexual y en qué contextos ocurre o puede ocurrir. Y el segundo taller quiero que las prepare para hablar con los diferentes, pues con las diferentes edades que tienen, porque se previene del abuso sexual diferente en preescolar, se previene diferente del abuso sexual en primaria y en adolescentes. Digamos que todos ellos están expuestos a riesgos distintos y ustedes tienen que conocer claramente. Entonces, lo que quiero que conozcan primero en este taller es que entiendan en sí qué es el abuso sexual, sus diferentes variantes y cómo le sucede a los diferentes grupos de edad. Y en el segundo taller me gustaría que entonces ya tengan en claro qué es para que entonces puedan hablar con los niños y puedan enseñarles ustedes mismos a prevenirlo, para que ustedes lleven esta información a los niños, pero que entonces puedan ponerse en su nivel, para que puedan hablar con ellos y puedan hacerlos entender de los peligros a los que están expuestos. Digamos que en este taller vamos a hablar en un lenguaje adulto. O sea, vamos a hablar en un lenguaje en el que ustedes quiero que se lleven la información de qué es, qué pasa, dónde pasa, por qué pasa y todo lo que es, y todas sus variantes. Y en el segundo, aprendan a tener un lenguaje para hablarles a los niños o a los adolescentes o a los preescolares, porque quiero que ustedes se vuelvan herramientas de prevención, porque eso van a hacer. O sea, que los niños que ustedes les rodeen, entonces tengan las herramientas para saber, o niños o adolescentes o preescolares, sepan decir, mira, esto le puede pasar a él, lo tengo que enseñar a prevenir estos riesgos. Y sobre todo también antes de continuar, les quiero agradecer por estar aquí, porque entiendo que este es un tema muy doloroso, muy tabú, que cuesta muchísimo trabajo aceptar que sucede, pero cuando aceptamos que sucede, cuando aceptamos que pasa, es la mejor manera de prevenirlo, porque entonces le ponemos palabras a este fenómeno tan, pues sí, tan fuerte que acecha a la niñez mexicana, y ustedes se llevan con las herramientas suficientes para hablar sobre esto y también para identificarlo. Porque algo que también me gustaría que me preguntaran mucho es que si ustedes empiezan a ver a un niño y sospechan, porque hay ciertas conductas específicas que nos dan la pauta para entender que hubo abuso sexual, entonces si ustedes tienen la sospecha de que hubo algún problema, pues puedan ayudar a la víctima y la canalicen a la atención tanto jurídica como psicológica que necesita, o pediátrica o médica, porque estamos hablando que es un problema global. Entonces, les pido que de favor que hoy me pregunten cómo es que el abuso sexual puede ocurrir en los diferentes grupos de edad y también cuáles son los signos que muestran los niños que están siendo víctimas de esto, porque son signos específicos, ¿sí? Son conductas en específico que nos dan, o sea, pautas en específico que nos permiten darnos cuenta, ¿sabes qué? A él le están haciendo algo. Y también ustedes pues se vuelvan como herramientas que ayuden a prevenir o ayuden a sacar a un niño que está viviendo en este atolladero. ¿Sale? Entonces, por favor, les pido de favor que me pregunten todas sus dudas. Este taller no se trata de mí, yo ya tomé mucha agua, entonces no pasa nada si me hacen hablar. ¿Sale? El punto es que me ayuden a prevenirlo. Me choca tanto que esto suceda, detesto que esto suceda tanto y lo peor es que es tan prevenible si enseñamos a los niños a hablar sobre esto. Entonces, yo les pido de favor que se vuelvan herramientas para prevenirlo. ¿Sale? Entonces, como les comento, pregunten todo lo que gusten
y ahora voy a compartir mi pantalla. A ver, ¿pueden ver ahora o todavía no? Ay, Aún no. ¿aún no? A ver, denme un segundo. A ver, ¿ahora pueden verlo? Sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. A ver, yo quiero que me digan qué es lo que piensan que es el abuso sexual infantil. ¿Qué ideas tienen que puede ser el abuso sexual infantil? ¿Cómo sucede? ¿Qué será este fenómeno tan común en México? Porque México está en los primeros lugares de abuso sexual infantil. Hay que aceptarlo. Pues cuando algún pequeño, algún infante es tocado en sus partes íntimas, o sea, yo creo que, bueno, sé que desde que los tocan ya es un abuso sexual, ¿no? Ujú, Una de las formas. ujú. Sí, es una de las formas. Hay muchísimas más formas. ¿Qué otras formas podrán ser, además de los tocamientos? Verbal. Verbal. Ujú. ¿Cómo puede ser este abuso verbal? Bueno, entiendo que el abuso sexual no solamente implica el tocar, el que permitir que se le toque al niño, sino también forzar al niño a tocar a alguien, ¿sí? A lo mejor invitar al niño a ver cosas que no son apropiadas para su edad y que no puede comprender. Ujú, ujú. La pornografía como tal, la pornografía infantil podría ser también una parte de abuso sexual y las violaciones, ¿no? Como tal. Sí, exacto. Todas esas que me acaban de mencionar son exactamente facetas del abuso sexual. ¿Sí? Vamos a leer la definición clínica del abuso sexual, ¿no? O sea, el abuso sexual como tal, de manera clínica, se define como contactos e interacciones sexuales entre un menor de edad y un adulto, pero estamos hablando también que un abuso sexual no es nada más entre un menor y un adulto. Si entre el niño y el otro niño existe una diferencia de 5 años, ya también es un abuso sexual, porque estamos hablando que es una diferencia de edad, o sea que 5 años de edad en la infancia habla de una diferencia enorme en cuestión a lo víctima que puede ser alguien, en cuestión a manipulación, en cuestión a hacer lo que el otro dice con tal de agradarlo. Entonces, estamos hablando que un abuso sexual no es únicamente entre un menor y un adulto. También ocurre el abuso sexual entre menores. Y esto es algo de lo que no se habla mucho, porque también a los niños los tienen que enseñar a prevenir o a cuidarse de los primos. O sea, es muy triste que yo les diga esto, pero he tenido una infinidad de casos ya de adultos que vienen a consulta y me cuentan sus experiencias de lo que le hizo el primo. Entonces yo les digo esto, hay que considerar que el abuso sexual no ocurre únicamente entre adultos, sino también entre niños. Entonces a la hora de hablar sobre prevención de abuso sexual a nuestros niños, a nuestros adolescentes, hay que decirles que también se tiene que aprender a cuidar tanto de adultos como de otros niños, aunque sean de la misma edad, porque un abuso sexual en cuestión a tocamientos, en cuestión a ver pornografía, en cuestión a escuchar cosas o en cuestión de abusos verbales, también ocurre entre niños. Entonces, si vamos a hacer una prevención global, espero que tengan esto en mente. No ocurre nada más entre un adulto y un niño, sino también entre dos niños. ¿Sale? O aunque no haya diferencia de edad, porque estamos hablando también de los adolescentes. A las adolescentes hay que hablarles sobre esto, que un adolescente puede estar siendo víctima no de abuso sexual, sino de algún tipo de violencia sexual, aunque su noviecito sea de la misma edad. ¿Sí? Y es algo que hay que preparar a los adolescentes a esto. O sea, si el adolescente empieza una relación de pareja sin tener ni idea de qué es la violencia sexual, lo más seguro es que la puede llegar a volver vulnerable a ser víctima de un novio tóxico, ¿no? Entonces hay que hablarles también sobre esto. El abuso sexual no es únicamente entre menores y adultos, sino también entre la misma edad o entre los mismos niños. ¿Sí? Pero algo que quiero que recuerden mucho, aquí dice
abajo es que el agresor se encuentra en una posición de poder o control sobre la víctima. ¿A qué les resuena esto? Una posición de poder y control. ¿Al bullying? ¿Que puede manipularlo? Ujú. Exacto. El abuso sexual normalmente ocurre, o sea, inclusive las violaciones ya en casos clínicos entre adultos, la violación no ocurre nada más por el acto en sí, sino por la situación del control que se ejerce sobre la víctima. Ese es el juego de la manipulación. Hay que prevenir a los niños de que hay adultos o hay secretos o hay situaciones o hay que enseñar a los niños a no querer ser tan complacientes. Porque cuando enseñamos a los niños a obedecer todo el tiempo o a ser complacientes todo el tiempo, los volvemos vulnerables a que alguien que sea un agresor ejerza control y poder sobre ellos y entonces ocurre el abuso. ¿Alguien tiene una pregunta en relación a esto? ¿No? ¿Les queda claro alguna situación que quieran aclarar sobre las situaciones de control y vulnerabilidad? No, no, sí nos queda claro, gracias. ¿Sí les queda claro? Perfecto. O sea, es bien importante puntualizar en el momento de prevenir el abuso sexual que el niño tiene que obedecer únicamente ciertas figuras de autoridad. Ciertas figuras de autoridad se obedecen. El resto de figuras de autoridad hay que ponerlas en tela de duda, al menos que el padre o madre dé autorización de obedecerlas. Y esto es un acto preventivo. Y estamos hablando, o sea, suena extraño, ¿no? ¿A quién le vas a hacer caso? Pues le vas a hacer caso a tu maestra, le vas a hacer caso a la directora, le vas a hacer caso a tu abuela. O sea, hablarle al niño de que o sea, hablarle de las figuras de autoridad confiables para que no se vuelva vulnerable a obedecer a quien sea, porque si le decimos, ok, obedece a cualquier adulto, entonces, ¿qué va a pasar? Puede obedecer al paletero, puede obedecer a quien sea, ¿no? Entonces hay que recalcar esto. Dime, Cris. Buenas noches, ¿sí Hola, me Cris. escuchan? Sí, claro. Hola, mucho gusto. Con lo que está comentando, bueno, acá pasa seguido y es que a los menores se les dice que tienen que obedecer a la figura por ser mayor de edad, podemos decirlo así, o sea, a sus mayores hay que obedecerles. Y creo que son casos, eh, bueno, acá en Nicaragua, soy de Nicaragua, es como que le tenés que decir a los niños, es mayor que vos, tenés que tratarlo como señor, tenés que obedecerle y creo que lo que decía es algo muy importante. Debemos de enseñarle en quiénes van a confiar, porque si les decís a los niños, pues que es tu mayor y le tenés que obedecer, pues son niños y obvio van a entender, él es mayor que mí, tengo que hacerle caso. Incluso he visto casos sobre eso. Él dice que mi mamá me dijo que es mayor que mí y le tengo que obedecer. Entonces creo que son casos que pasan muy a menudo y esto como que hay que educarlos así. Exacto, si son tus mayores, tenés que respetarlos, pero no como normalizar esto, pienso. Bueno, es mi opinión. Sí, exacto. Y te agradezco por hablarlo, porque imagínate, un niño que le dicen, tienes que obedecer a alguien que es mayor que tú, solo porque es mayor que tú, lo vuelves vulnerable que le haga caso a alguien que tiene malas intenciones con él, porque en realidad él está siguiendo las instrucciones que le dijeron. Y por naturaleza los niños tienen en su cabeza que quieren ser buenos, ¿no? A mí me dicen que si obedezco soy bueno, pues entonces le hago caso a mi mayor. Pero tenemos que aclararle a qué figuras de autoridad va a obedecer y bajo qué circunstancias, porque también hay ciertas figuras de autoridad que aunque parezcan buenas, pues no son buenas. Hace poco, no sé si les tocó ver en redes sociales, hablemos sobre el tío Scar. Todo el mundo ha escuchado hablar del tío Scar en la película del Rey León. ¿Mm? Sí, Hay que hablar sobre los tíos Scar. O sea, ahí el problema con Simba está muy claro. O sea, a Simba le dicen que es su tío, a Simba le dicen que lo quieren y los papás se callan todas las broncas que tienen con el tío Scar para no lastimar a Simba porque según es un problema que no le corresponde a Simba. Cuando los niños se dan cuenta de todo y están entrometidos en cada problema, hay que hablarles a los niños sobre posibles familiares peligrosos y hay que hablarles sobre las cosas que probablemente los puedan poner en peligro aunque no queramos. Hay tíos Scar en cada familia.
y hay que hablar a los niños sobre ello. Dime, Carla. Sí, igual, bueno, como comentabas, independientemente, digo, sí, ahora sí que uno tiene en la cabeza y piensa que mamá y papá, pues son las figuras que protegen a los niños, ¿no? Pero realmente también yo creo que hay que hablar con los niños directamente del tema y de explicarles, ¿sabes qué? O sea, así sea tu papá, o sea, no puede hacer esto, no puede hacer esto y no puede hacer esto, así sea tu tío, no puede hacer esto, así sea tu hermano, o sea, porque digo, muchas veces a lo mejor, pues digo, ahora sí que el contexto ideal pues es ese, ¿no? Pero a lo mejor muchas veces en familia pues no ocurre así, o a lo mejor hay un padrastro, a lo mejor hay una madrastra, digo, no quiero ahora sí que satanizar, pero sí habla en contextos, a lo mejor hasta padre de familia, ¿no? Que a lo mejor pues trae problemas psicológicos, no sé, y hasta el mismo papá puede hacer algo con niñas o mamá puede hacer algo con niños, entonces sí, sí que los niños tengan ese respaldo, pero a lo mejor sí ser muy abiertos con ellos y explicarles, ¿sabes qué? Esto sí, esto no. Así sea quien sea, si es esto no, o sea, eso está mal, o sea, y no es correcto para ti, entonces sí, como dices, sí que tengan ellos la figura de apoyo, pero sí decirle, pues hasta de tu propia madre, cuídate, hijo, Sí. teniendo los parámetros de qué sí es correcto y qué no es correcto, ¿no? Ujú, Pienso. exacto. Pero es ayudarlos a entender que tienen que juzgar o que tienen que poner en tela de juicio la figura de autoridad. Inclusive, y yo entiendo que es difícil, sobre todo los que están teniendo hijos o tienen algún, o ejercen algún tipo de figura de autoridad sobre los niños. Pues ni modo, ¿no? O sea, yo también soy cuestionable. Pues sí, soy tu madre, pero también soy cuestionable. Y también tengo cosas que puedo hacer que no son buenas para ti y tienes derecho a cuestionarlas. O sea, yo entiendo que solemos como promover esta obediencia hacia los adultos como un acto bueno, pero es algo que los vuelve sumamente vulnerables a una situación de estas. Tenemos que enseñarlos a discernir quién sí y quién no, qué actos sí y qué no. ¿Sale? Ahora, estamos hablando que el abuso sexual puede ocurrir con contacto físico y sin contacto físico. ¿Cómo podrá ocurrir el abuso sexual sin contacto físico? ¿Qué será el abuso sexual sin contacto físico? Como de- Alguien mencionaba, ajá, Adelante, Cris. Sí, adelante. alguien mencionaba el abuso verbal, creo. He leído sobre el abuso emocional también y creo que es cuando quizás vas en la calle y hay muchas palabras pues de adultos, señores que ofenden. Y creo que pasa con niños, vienen de la escuela y hay niñas con sus falditas cortas y aún no, siendo así no, cuando es el proceso de desarrollo de ellos es como que están más sometidos a esto. Pienso yo que sería un abuso verbal, las cosas que le dicen, ¿no? Ujú. Estamos, sí, decirle, o sea, lo que tú me estás hablando exacto es un abuso verbal, ese es un tipo, digamos, de agresión y violencia. Sí tienes toda la razón. O sea, ese es un tipo de agresión y violencia, nada, y los que están como, los que son como palabras obscenas, tendiente a lo sexual, como las niñas colegialas que vienen con su falda y los hombres les gritan obscenidades, ese es un tipo exacto de abuso sexual no verbal. Pero lo que aquí les muestro en la diapositiva es que el agravio sin contacto físico o el abuso sexual sin contacto físico es el exhibicionismo. El exhibicionismo es como mostrarse al niño, es que uno no sabe, ¿no? O sea, sale el abuelo encuerado del baño. Pues, ¿qué tiene, no? El abuelo está encuerado saliéndose del baño. No, no. O sea, hay que entender y hay que aclarar que o sea, y no por satanizar los genitales, sino que hay que aclarar que hay zonas del cuerpo que no son públicas. Hay zonas del cuerpo que son privadas, hay zonas del cuerpo que se cubren por pudor, porque obviamente, pues, las zonas genitales, los glúteos, todo eso, pues son zonas que pues tienen otra función, ¿no? Ya en la vida humana. Entonces, en el caso de los niños hay que aclararles, hay partes de tu cuerpo que se pueden tocar, que se pueden ver, y hay partes de tu cuerpo que tienen que estar cubiertas porque son tuyas, ¿sí? Y ni siquiera mamá las puede tocar, ni siquiera mamá, ni siquiera papá, son tuyas y se guardan. Entonces, estamos hablando que el exhibicionismo, o sea, por ejemplo, un adulto salir desnudo del baño o andar, o sea, hay familias que son así, que donde todo el mundo anda como desnudo en la casa, esto ya es un agravio sexual,
porque entonces el niño no entiende o lo vuelve vulnerable a que eventualmente ande por la calle y cualquier persona que tiene algún trastorno mental le enseñe los genitales. Entonces, digamos que esta protección del abuso sexual se empieza desde casa, teniendo cierto tipo de conductas pudorosas. Y el exhibicionismo es una de las exposiciones de un abuso sexual sin tocamientos, porque el niño se va a asustar, ¿no? Obviamente las partes, o sea, los genitales de un niño son mucho menos agresivas que las de un adulto, ¿no? Y en situaciones más fuertes, estamos hablando de producción de pornografía infantil, donde simplemente tomarle fotos al niño desnudo ya es un agravio. El voyeurismo, estar viendo a los niños, es un agravio fuerte cuando van al baño, cuando todo eso, ¿no? En contextos ya más enfermos. Y enseñarle al niño pornografía cuando no es la edad que tiene, ¿no? Cuando llega un primo más grande, 15 años, pongamos la diferencia, 15 años y el niño tiene 8 y agarra al niño, mira, te voy a volver hombre y le empieza a enseñar pornografía, y estamos hablando de un agravio, ¿sí? Así empieza. O sea, son pequeñas conductas que parecen simples, pero en realidad ya empiezan a exponerlos a cosas más graves. ¿Alguien tiene una duda con esto? ¿No? ¿Les queda claro? Y ahora ya hablamos como, ¿sí? Okay. Por ejemplo, perdón, aquí, bueno, nosotros manejamos el semáforo contra la violencia. También podemos mencionarles, ¿no? Que no solamente es no te pueden tocar, una caricia está bien, sino que también, ¿no? No puedo mostrar, no me pueden mostrar. Mezclar ese semáforo también estaría bien, ¿no? Sí, es algo que también hay que agregarle al semáforo, ¿sale? Porque sí conozco ese semáforo y ese semáforo está sobre todo, o sea, tiende más como a que no te toquen, ¿no? Pero, no, o sea, también estamos hablando de que no te veas ni veas, porque no es el momento, ¿sí? O sea, si alguien llega y te muestra sus partes íntimas, háblalo con una persona de confianza, porque a veces cuando estamos hablando de un abuso sexual es que, o ya de una violación infantil, es que empieza por conductas más leves, ¿no? El abusador o el victimario empieza como a envolver a la víctima con cosas pequeñitas, ¿no? Ay, mira, jajajaja, le enseña un pedacito, ¿no? Ay, déjame ver, qué bonito te ves, ¿no? O sea, estamos hablando de que estamos viendo. Y entonces hay que enseñar a los niños también que ni te dejes ver, ni lo muestres, ni, ¿cómo se llama? Ni veas. Y si alguien cerca de ti te está mostrando esa zona del cuerpo, háblalo con tu adulto de confianza porque entonces te está haciendo daño o te quiere hacer daño. ¿Sale? Ok. Y entonces ya pasamos a los casos en los que media el contacto físico. Sí, en los del contacto físico, pues normalmente ya los conocemos, ¿no? Los tocamientos inapropiados en las genitales o en las partes sexuales, en los glúteos, en las niñas en la parte de arriba. El jugueteo sexual, que ya sabemos lo que es el jugueteo sexual, hasta llegar a el agravio más fuerte, ¿no? Que ya es una violación. ¿Sí? Pero normalmente, pues eso ya lo sabemos. Sin embargo, hay que hablarle al niño que pues, es una parte que no debe de ver y que nadie le tiene que tocar. Nadie, son partes privadas. ¿Sí? Entonces aquí me gustaría que me dijeran cuáles son los tipos de abusos sexuales. Hiciéramos una pausa y que me dijeran qué es lo que vienen, o sea, qué es lo que vienen entendiendo hasta ahora. Que me compartieran cuáles son el abuso sexual con contacto y cuáles son los abusos sexuales sin contacto. ¿Cómo pasan? Ok, pues con contacto físico, como decimos, con las caricias, ¿no? Cuando los niños los empiezan a tocar, a acariciar, y yo siento que en el momento que algo te incomoda, ¿no? Cuando algo no es cómodo para ti, inmediatamente ya es un abuso, ¿no? En ese aspecto. Sin contacto físico, como nos comentabas, cuando les enseñan pornografía, alguna parte íntima de otra persona, y que también te hace sentir incómodo, ¿no? O sea, también yo creo que es un mensaje muy importante que a los chicos, a nuestros niños, esa parte, ¿no? Si algo te incomoda, ¿no? Tienes que expresarlo, tienes que decirlo y alejarte, ¿no? Inmediatamente platicarlo, porque si te incomoda es algo, ¿no? Que puede llegar a algo peor. Sí, exacto. Y sobre todo hay que mencionarles que no importa la persona, venga de quien venga, ¿sí? Venga de quien venga, hay que subrayarle esto. O sea, y suena muy feo, pero la mayoría de los abusos sexuales ocurren en la familia.
O sea, a menos que las madres tengan como un trastorno, yo creo que un trastorno psicótico, un problema de personalidad, las mamás van a ir a dejar a su niño a alguien que les lastime, ¿no? Rara vez, ¿no? Entonces hay que hablarle o hay que poner en palabras esto. La mayoría de los abusos sexuales ocurren en el seno familiar o vienen de personas a las cuales les teníamos la absoluta confianza. Entonces hay que decirle al niño, venga de quien venga, cualquier cosa que suceda, tipo esto, aléjate de esa persona a la primera y háblalo con mamá antes de que las cosas se vuelvan peores. ¿Sí? Dime, Amparo. Gracias, licenciada. Le quería preguntar, esta parte en la que sexualizamos mucho la forma en que vestimos a nuestros niños de pronto, ¿está incluido dentro de este tipo de provocación, estos abusos sexuales sin contacto físico? No está, más bien es una violentación al desarrollo. Más que un abuso sexual es una violentación al desarrollo y a volvernos vulnerables eventualmente a que empiecen una vida sexual precoz. Sí, ayudarles, digo, motivarlos de pronto, porque como padres, ay, se ve muy bonito que la niña baile reggaetón, que perree y cositas así, que normalmente, ¿no? Como padres solemos alentar de pronto, ¿no? En nuestros niños, y que si la niña ya se pinta el pelo de una rayita o la boquita o de pronto tendemos a sexualizar a nuestros niños, como no permitirles ser niños y crecer a su paso, y bueno, que las cosas se dan en su momento, ¿no? Entonces, quería hacerle esa pregunta. No, sí tiene mucho que ver y gracias por hacerla, porque sí es una violentación al desarrollo. O sea, sí estamos violentando el desarrollo de los niños. Una niña de 3 años tiene que estar vestida como una niña de 3 años, traer sandalias y comer paletas. No le toca estar pintada y no le toca estar bailando reggaetón porque ya son movimientos, o sea, que no le tocan hacer. ¿Qué es eso? Y sobre todo es exponerlos a las letras. O sea, a mí, bueno, o sea, a mí no me gustó el reggaetón, pero lo me gusta todavía menos cuando me pongo a analizar las letras, que es, bueno, una violencia hacia las mujeres. Y exponer a los niños este tipo de letras es pensar, bueno, sí, o sea, pónganse a escuchar una letra de reggaetón. O sea, a mí me sorprende que las pongan en las primarias, ¿sí? No, o sea, en algunas primarias, o sea, qué bueno que no las ponen, pero en algunas primarias, sí, o sea, la ponen. Y si se ponen a analizar las letras, los niños analizan las letras y empiezan a bailar de esa manera y ya hay cierto tipo de sexualización. Ya hay una sexualidad infantil, ya hay sensaciones, ya las existen, ¿no? Por eso muchas veces en terapia me llegan las personas que han sido víctimas de esto y me dicen, es que yo fui culpable que me hicieran esto. Y yo, ¿cómo que fuiste culpable que te hicieran esto? Es que llegó a gustarme. Pues es que claro que te gustaba eventualmente porque te manipularon y claro que ya están las sensaciones ahí. Entonces, exponer a los niños a reggaetón, a bailes muy sexuales o a ropa muy sexual es como hipersexualizar su desarrollo. No sé si me explico. ¿Sí? Ujú. No es saludable. No es recomendable. ¿Ok? Ahora, dime, Elida. También otra forma, por ejemplo, de abuso, bueno, que de ahí también empieza el abuso, es también en ese soborno. A veces los familiares pueden decirle al niño, a la niña, te doy tanto, te doy dinero o tantas cosas así, y pueden incitarlos a hacer cosas que a veces ellos no quieren, ¿no? Y a veces por necesidad o a veces por interés o a veces de intercambio, pues sí, ¿no? Acceden, ¿no? Entonces también, ahorita que hablaban algo muy importante, como papás, ¿no? Y a veces también enseñarles a los hijos, desde esa parte de la pornografía, ¿no? A veces en casa puede haber revistas o a veces puede haber películas, todo eso, y tener mucho cuidado con eso, porque también desde ahí empieza esa curiosidad, ¿no? Y empiezan también a veces imitar o hacer cosas que no son debidas, ¿no? Y que también los lleva a hacer cosas que no son indebidas, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Ujú.
Te me adelantaste, Lida, y muchísimas gracias por tu participación. Te me adelantaste a esta diapositiva, pero exacto. O sea, acabas de explicar lo que iba a explicar yo en esta diapositiva. O sea, estamos hablando que en el abuso sexual entra muchísimo el rollo de la manipulación, el soborno y la mentira. ¿Sí? Y la situación o sea, lo más triste de la manipulación, el soborno y la mentira es pues porque normalmente viene de una figura de autoridad que el niño conoce. Entonces, hay que enseñarle a entender que reciba lo que reciba, le den lo que le den. Hay cosas que no están permitidas y él tiene que aprender a decir que no. Por ejemplo, aquí lo que les iba a poner, que Lida se me adelantó, muchas gracias. Estamos hablando de que la violencia sexual, o sea, les iba a explicar lo que es la violencia sexual, es toda aquella conducta que amenace o violente el derecho a cada persona a decidir y ejercer de manera voluntaria todo lo que respecta a su sexualidad. ¿Sí? Entonces, si un niño de cierta forma lo empieza a manipular un adulto en base a regalos, a sobornos o a situaciones, está ya violentando su derecho a elegir, porque está siendo forzado a hacer actos que él no quiere en base a una consecuencia negativa. ¿Cómo creen que los abusadores, me gustaría que o sea, que pensaran cómo es que los abusadores empiezan a envolver al niño a que empiece a hacer cosas que cree que no están bien? ¿Cómo empieza esto? Por medio del juego, ¿Cómo puede ser por medio del juego? A ver, pues que imagínate. haciéndolo, hacerles ver que es como algo normal. Ujú. Sí, esa es una. Exacto. Es un juego donde, ok, todo está normal, ¿no? Y ya de ahí en más viene todo el juego de atrocidades. Cuando el niño sabe y conoce a ciencia cierta los tipos de abuso, no va a haber persona que le diga, ay, es un juego, porque el niño va a saber, ay, sí es un juego, pero está mal. No, ¿sí? Eso es lo que necesito que hablen con sus niños, con sus alumnos, con sus adolescentes. Claramente qué conductas no debe permitir de nadie, para que entonces el juego que va a empezar el abusador se frene desde antes de empezar. ¿Qué otra cosa es la que los puede volver no vulnerables para que esta También situación pueden estar retando a algunos otros compañeros o también para entrar a un grupo de amigos lo pueden estar violentando y este niño pues con tal de sentirse a lo mejor querido o aceptado en ese grupo permite que le estén faltando al respeto o llegando a abusar de él, ¿no? Sin decirlo pues, a nadie, porque él se siente acogido o por alguna falta de cariño en su familia, en su hogar, que estén solos como ahorita que los papás trabajan y se quedan los jóvenes solos en casa, están solos en casa, salen y para sentirse un poco queridos, atendidos o acompañados, permiten que le hagan esto a cualquier otra persona, entre esos pues sus mismos compañeros. Exacto. Acabas de dar en un clavo importantísimo sobre el abuso sexual, ¿sí? Más, o sea, en las siguientes diapositivas se los explico, pero antes de que queden los cabos sueltos, la soledad, la baja autoestima, la falta de cariño, la falta de amistades y la falta de lazos confiables con figuras de autoridad confiables, además de familias rotas que vienen de familias disfuncionales, son como los platos de entrada, o son ya como los predisposición, o sea, es una predisposición para el abuso sexual, porque el niño normalmente va a acceder con mayor facilidad a dejarse lastimar con tal de sentirse amado. No sé si esto le suena. O sea, es probable inclusive un niño que sabe que esto está mal, pero está como con su autoestima tan lastimada y tiene padres tan poco amorosos que inclusive acceda a tocamientos inapropiados para recibir cariño. Entonces, si dentro de su círculo social, entre sus alumnos, se dan cuenta que alguno de ellos trae como muy baja autoestima o está viniendo de un contexto, de una familia con muchos problemas o de una familia muy disfuncional, es bien importante empezar a trabajar con su autoestima, enseñarlo a protegerse ante un ambiente hostil.
antes que empezar con la prevención del abuso sexual. Porque si el niño no se ama a sí mismo, va a ser muy difícil que diga que no ante situaciones que lo pueden dañar. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Hay alguna forma sutil en que un adulto pueda apoyar a un joven que no es de tu familia? No sé, amigo de tus hijos, por ejemplo, que tú estás notando alguna actitud que te lleva a pensar que están abusando de él. Tú como adulto, ¿cómo puedes apoyar a esta persona para que tenga la confianza en ti o que tú le puedas ayudar a hablar con sus padres y que no se sienta que lo estás acorralando o que a lo mejor, oye, eres un adulto, conoces a mis papás y vas a decirle a mis papás lo que pasa y mejor no te digo nada? ¿Qué podemos hacer? Pues sobre todo empezar muy suaves y entablando como una relación de confianza sin ir al grano. A veces cuando ya sabemos cuál es el problema, o sea, y así me pasa con mis pacientes, ya sabemos cuál es el problema, ellos saben cuál es el problema, pero si vamos directo al grano, los acorralamos y se defienden. A veces es importante como empezar por las ramas, creando como una relación de confianza y suavidad, como de amistad. Estoy aquí para escucharte, me gusta que vengas a la casa, estoy aquí como un adulto, me gusta apoyarte, me gusta tenerte aquí. Y eventualmente él mismo se va a ir abriendo, como que darle su espacio para sentirse como en confianza de que en verdad es un apoyo y no un juicio. O sea, no va a ser otra persona que viene como a juzgarla o a lastimarla. Entonces, es una manera de crear como una relación de confianza y eventualmente se va a abrir y hablar, sin presionarlo a que hable, porque si empezamos a decirle qué está sucediendo, nos va a cerrar las puertas. ¿Sí? Dime, Cris. Justo lo iba a mencionar yo. Eso, en este caso hay que tener mucho cuidado porque hay personas que pueden tener, no sé si estoy bien, si lo voy a decir bien, pero como una proyección con la otra persona. Entonces, depende de la persona. Lo he visto que es difícil. Un ejemplo, yo soy abusada y llegar con una psicóloga o con un psicólogo es más difícil. Entonces, te proyectas y es como que hay regresiones y así. Entonces, en este caso hay que tener mucho, mucho cuidado en lo que le vas a mencionar y si vas a dedicarte a escucharlo, que él no se sienta juzgado, porque si no ya no va a decirte nada más. Ujú. Exacto. Exacto, gracias por tu colaboración, Cris. O sea, la cosa es primero apoyar y eventualmente la persona se va a abrir de lo que le viene sucediendo. Pero sin irse como directamente al grano, porque si no es como muy agresivo para la persona. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Ahora, aquí viene la parte como más dolorosa de aceptar, ¿no? Más triste de aceptar. En el abuso sexual, la mayoría de los casos están implicados miembros de la propia familia o conocidos y son mantenidos como secreto familiar y en consecuencia se transmiten generacionalmente. ¿Qué les hace pensar esto? Pues que es terrible porque es un secreto en familia. O sea que una, pues lo va arrastrando la misma persona y todos a su alrededor, ¿no? Que también no quieren mencionarlo y a lo mejor también lo saben. Y dos, ahí sí yo no sé cómo sea la cuestión psicológica, pero yo no sé si una persona abusada pueda hacer lo mismo o pueda seguirlo haciendo después, o si de plano es tanto el trauma que pues no ocurre, pero no sé si también pues eso se pueda seguir llevando como una cadena. Como me decía alguna vez una persona, digo también no sé si sea así, pero me decían es que siempre que hay un suicidio en alguna familia, o sea, siempre sigue ocurriendo también como una cadena porque como que lo traes arrastrando si si no se corta, ¿no? Entonces, pues no sé si sea lo mismo aquí en cuestión de que, pues uno que es un lastre siempre, o sea, y aparte, pues no sé si pueda seguir ocurriendo, o sea, como algo que se haya visto como que anormal o por algún trauma que te queda. Digo, ahí sí no sé cómo trabaje mucho en la cuestión de psicológica y del cerebro, pero pues sí es algo que puede seguirse repitiendo. Ujú. Es algo que tristemente se repite. Tengo ahorita en consulta madre e hija. Madre e hija víctimas de abuso sexual por diferentes personas, en diferentes circunstancias. O sea, así es de triste. O
sea, se lleva como un secreto familiar y se lleva como un secreto familiar y la razón por la que se repite es porque no se habla. No se habla, no se menciona, no se pone en tela de, o sea, no se clarifica, entonces el niño no se previene y no le hablan de que le pueden suceder ciertas cosas y por eso pasa. Dime, Pame. Buenas noches. También puede ser como lo que viene siendo el abuso físico, que a lo mejor la persona lo puede decir, es normal que a mí me peguen, entonces yo cuando crezca lo voy a hacer porque yo crecí pensando que era normal. Y también muchas veces puede ser el qué dirá la sociedad de que en la familia hay un abusado o hay un agresor, hay una víctima, tanto sexual como físicamente. Entonces, creo yo que sí puede ser transmitido no sé, 1, 2, 3, 4 generaciones o 2 generaciones. Y pues qué feo que exista, que no tengas como que una confianza en familia para poderlo platicar, ¿no? Exacto. Y eso es algo que hay que aclarar y normalmente esto es lo que pasa en muchísimas familias o dicen esto sucede hasta en las mejores familias, pero en la mayoría de las familias por conservar apariencias no se habla, no se previene, no se dice, ¿sabes qué? El abuelo hizo tal cosa y ¿sabes qué va a pasar? Pues el abuelo que le hizo a la hija, pues ahora le va a hacer a las nietas. Dime, Lupita. Pues en mi familia pasaron estas situaciones con algunos familiares muy cercanos y se daba de familia en familia porque había poder. El abusador era una persona de muchos recursos económicos, entonces todos sus hermanos no hicieron nada permitiendo que estuviera violando prácticamente a sus sobrinas. Y las sobrinas, incluso siendo vecinas, pues dejaban de hablarle a tío, pero las hermanas les prohibían que les hicieran caras o que se quejaran de lo que hacía el señor, porque como tenía poder, pues para todos los demás, él estaba haciendo las cosas bien y les eran permitido todo. Sí, estamos hablando que el abuso sexual ocurre como les presenté en las diapositivas anteriores. Ocurre normalmente en una situación de poder donde la víctima no se puede defender. Dime, Cris. Hubo un comentario sobre, creo que fue la primera que comentó, que decía que si esto se repite, pero yo lo entendí así como que si yo fui abusada, yo voy a ser abusador ahora. Creo que hay casos. Algunos casos, pero no siempre. No sé, es que queda un trauma, pero no sé cómo se dice. O sea, en algunos casos sí sucede que la víctima de abuso sexual se vuelve abusadora, ¿sí? Sí. En algunos casos. Y la razón por la que digo es que en algunos casos es que no todas las víctimas hacen lo mismo. Muchos de ellos guardan su dolor, se lo callan, no lo hablan y viven como con este trauma para el resto de sus vidas y no pasan a mayores. Otras personas, sobre todo los hombres, si estamos hablando que los hombres, la mayoría de los agresores sexuales adultos, pues sí fueron víctimas de abusos sexuales en su infancia. Entonces es más común que los hombres se vuelvan agresores que las mujeres. Ahí sí estamos hablando de una cuestión de género, pero pues sí, casi siempre los hombres, los pederastas, los pedófilos, fueron víctimas de abusos sexuales en su infancia. ¿Sí? Entonces, ahora estamos hablando que el grupo más vulnerable, o sea, de todo el rango de edad, de preescolares, de adolescentes, cada uno de ellos es vulnerable a diferentes cosas. Pero los niños que más hay que cuidar de un abuso sexual, estamos hablando, o sea, niñas antes de los 12 años, estamos hablando como a los 9, ¿sí? Y a los niños entre los 12 y los 13. O sea, digamos que en este lapso de edad, 12 y 13 años en los hombres y entre los 9 y los 11 los 13 a las niñas, es cuando son más vulnerables que les hagan algo. Esto es algo estadístico, ¿sí? Dime, Lupita y Juan Pablo. Sí, justo ya tocando ese tema de que existe algún perfil de víctima, de que aquí podemos identificar que hay 12, 13 años que es donde más sucede. La pregunta sería, de todas las características que está conjuntando la víctima, ¿existe algún perfil
que sea claro, que sea identificable, preferente para el victimario. O sea, si nada más le gusta a la que está bonita o el que está bonito, o tiene algo así como de, si les huele algo, ¿no? El victimario, ¿no? Sí, sí hay un perfil. Al victimario le gusta el que puede ser víctima. Los huelen, los buscan, ¿sí? Y el Ok. perfil del niño que puede ser víctima es precisamente esa. La baja autoestima, una poca relación con los padres, poca comunicación con los padres, mucho sentimiento de soledad, aislamiento, amistades insanas y estar siendo expuesto, por ejemplo, a videos, pornografía infantil y toda la sarta de cosas que están por internet. Estamos diciendo que un niño que ya ha sido hipersexualizado, como hablábamos con el reggaetón, digamos que es el perfil de lo que el pederasta va a llegar y va a decir, él. O sea, no cualquier niño va a ser como víctima de un pederasta. O sea, no hay como un perfil físico en específico. Más bien es Ok. el perfil psicológico. Pero ¿Sí? entonces en determinado momento, o sea, de lo que mencionabas, me parece entonces que es muy remarcable la etapa temprana de este tipo de agresión, ¿no? Porque yo entendería que en ese caso, si yo le doy como que todas esas herramientas a mi hijo al momento en el que, digamos, el victimario, me supongo que hace como que alguna especie de prueba y error, ¿no? Tal vez con este sí, tal vez con este no. Entonces, sí remarcar que es muy, muy importante que esto se detiene en etapa temprana, ¿no? Que a lo mejor el victimario no se va a detener y va a buscar ciertamente a un perfil más vulnerable, pero sí que a lo mejor la víctima tiene un punto de rechazo, ¿no? Ujú. Exacto. Ok. O sea, si la víctima no lo, o sea, digamos, o sea, va a ser muy raro. Los victimarios normalmente, los pederastas, son gente muy inteligente, muy manipuladora, que saben lo que hacen, ¿sí? Entonces, obviamente van a calar a ver, yo creo que él tiene baja autoestima, ¿no? Yo creo que él es vulnerable. Yo lo veo como muy solito, muy calladito, voy a hacer el cáliz con él. No tiene amigos. Me voy a hacer su amigo antes, ¿sí? Le voy a dar regalitos, le voy a dar paletas. Soy su amigo, yo te escucho, ¿estás solo? Estoy aquí. Entonces, una vez que ya entablaron como esta relación de amistad y confianza, es cuando ya pasan a la acción. Cuando ya el niño es completamente, o sea, ya tiene la confianza del niño. O sea, va a ser muy tonto el que llegue y luego lo haga. Así no es. O sea, empieza con este juego de amistad, con este juego de confianza, con este juego de te quiero, me importas. Y entonces cuando ya pasa a ser el tipo de conductas. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante, sobre todo, que el niño esté, antes que nada, fortalecido psicológica y emocionalmente, porque un niño que es fuerte psicológica y emocionalmente, pues para empezar, no se va a hacer amigo de una persona que le puede hacer daño, porque no lo necesita, ¿sí? O sea, va a poder, o sea, va a contarles a mis papás, mira, estoy haciendo mi amigo de tal y tal y tal, y entonces ya ustedes como padres guían. ¿Y esa persona de dónde viene? ¿De dónde la sacaste? ¿De dónde la conoces? O sea, cuando la confianza entre el niño y los padres es tan fuerte, entonces ya los padres pueden estar al tanto de decirle, oye, yo creo que no, ¿sí? Entonces ya digamos que estamos hablando tanto de la fortaleza psicológica del niño como la relación que tiene con sus autoridades. Son las dos cosas. Ujú. ¿Tienen alguna otra duda? Yo, licenciada, no quería preguntarle qué tanto influye en esta época en la que estamos viviendo, en donde los niños tienen tanto acceso a redes como el Internet y en donde pocas veces, probablemente en algunos hogares, haya poca vigilancia con respecto a lo que ven, buscan o la forma en la que se contactan con otras personas, porque por ejemplo ahora los chicos juegan con otros chicos del mundo que a veces no son chicos, ni tan chicos tampoco. Ujú. ¿Cómo podemos prevenir esta parte en la que se puede volver un abuso sin tocar?
Exacto. Y esa es ese es sobre todo a lo que los adolescentes son lo más vulnerables, y gracias por tocar el tema, porque no me acuerdo ahorita del nombre, pero es un nombre en específico. Tiene un nombre en específico ya esta situación, y estamos hablando de una situación de suplantación de identidad, donde en realidad es un adulto haciéndose pasar por un niño y luego empieza como a pedirle fotitos, fotitos subidas de tono, o empieza con los mensajes candentes. Ahí también hay que hablarles, y sobre todo a los adolescentes, hay que hablarles que no todo el mundo que conoce por internet es una persona confiable. Y eso es un problema que ha sucedido muchísimo en pandemia, porque como los adolescentes se sentían tan solos y estaban como tan cortados de sus redes sociales de apoyo reales, pues empezaron a hacer amigos por internet, que muchas veces es gente que los va a manipular. Ese es el abuso sexual como más común en adolescentes ahora. Entonces ahora sí que hay que hablarle claramente, aunque el adolescente se enoje, aunque el adolescente haga su pataleta, aunque el adolescente haga su berrinche, de que, o sea, yo tenía una mamá que estaba muy asustada de las personas que estaba conociendo en internet, y la regla era, únicamente puedes tener en tus redes sociales a personas que hayas visto físicamente. Punto. Te sientas sola, te molestes, no te guste, las únicas personas que tienes permitido tener en tus redes sociales son personas que físicamente hayas visto en alguna vez en tu vida. Porque precisamente si son, o sea, si empiezan a agregar, o sea, no pueden prohibirles redes sociales a los niños, vivimos en un mundo de tecnología, pero lo que sí pueden vigilar es a las personas que tienen en sus redes sociales, y ponerles las reglas que, pues, si vas a tener a alguien o si vas a conocer a alguien, es alguien que físicamente conozcas, porque entonces el padre puede vigilar el tipo de amistad que está teniendo con ellas, y que no sea sobre todo un juego de manipulación y control, y que le estén pidiendo eventualmente fotos o que le estén mandando obscenidades por internet, porque sí sucede. Pero cuando existe esta falta de vigilancia por parte de la familia y que, por ejemplo, lo detecta algo extraño el maestro. Nosotros como maestros, yo, por ejemplo, como maestra de primero de primaria, a veces pedimos que a los niños hagan un dibujo de la familia, ¿no? Y a lo largo de 37 años que tengo dando clases, yo he podido ver cómo han cambiado los dibujos de las familias. Y ahora los dibujos de las familias son el niño sentado con un control, la mamá en el teléfono y el papá en otra cosa en la tablet, y los dibujos son muy extraños. Usted los ha de haber podido ver con sus pacientes, que los dibujos de familia son abismalmente distintos a los que yo pude haber visto hace 15 años, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hay esta falta de vigilancia, porque mamá, y está la mamá, ¿no? En el teléfono. Sí, dime, ajá, y ni te escucha, ni realmente no está atenta a los hijos, ¿no? O el papá tampoco. Entonces, cuando no tenemos este control, y el que detecta que algo está sucediendo es el maestro, por ejemplo, ¿cómo podemos llegar a este consenso con los papás en donde se les pueda llegar a decir que es su falta de vigilancia, ¿sí? La que está provocando lo que le sucede al niño? Uh-huh. Habría que hablar con ellos. O sea, para atacar esta situación, si es un problema colectivo, se podría dar como un taller a los padres de todos los riesgos que corren los niños navegando en internet sin vigilancia, para que ver si así se asustan, y ponen entonces en tela de prioridades si su celular, su mensajito y su Facebook es más importante que el peligro que corren sus niños. O sea, simplemente ponerles la carta sobre la mesa. La escuela puede proponer un taller obligatorio de seguridad por internet, para que entonces conozcan los riesgos de lo que les puede llegar a suceder a los niños con este tipo de situación, y a ver si así ya los padres entienden de qué es lo que les puede, o sea, pues, todos los riesgos que corren los niños hablando con extraños. Y si los niños están pasando por esto, pues también es como darles un pequeño taller colectivo y grupal, de que tienen que entender que no todo el mundo que habla contigo por internet es tu amigo. Y si están teniendo algunos problemas de socialización, porque yo entiendo que es algo que sucedió con la pandemia. O sea, si ya venía pasando, la pandemia lo hizo el doble, y me consta porque lo tengo en consulta. Si los niños estaban ya teniendo problemas para socializar entre ellos por tanta tecnología, ahorita ya no saben ni siquiera hablar cara a cara. Entonces yo creo que sí habría que darles un taller a los niños sobre qué es lo que les puede pasar si siguen sin convivir entre ellos y hablan más bien
con adultos que no conocen, para que ellos entonces reconozcan los riesgos, pero sí tiene que ser como algo donde los padres están informados de, ay, sí, me importa más mi celular, pero pues a ver qué le pasa a tu hijo, sobre todo cuando sea adolescente, y que los niños conozcan los riesgos de seguir hablando con personas extrañas. Dime, Lupita. En el colegio de mi hija hacían este tipo de actividades que todos los papás estábamos muy contentos porque daban la charla primero a los alumnos. Ellos tomaban nota de las dudas, de las inquietudes que tenían los hijos. Por ejemplo, es que mi papá no me hace caso, es que le hablo y mi papá siempre me dice sí o no, o desde el baño me grita o que ya no lo moleste. Se los daban a los niños, nos lo daban a los papás, nos pasaban esa información por medio de la psicóloga del colegio y era obligatorio para la presentación del examen de nuestros hijos en la escuela. Y me pareció muy bueno. Bueno, era la escuela para padres. Eso para mí era excelente porque también podía hablar de lo mismo con mi hija y sabía si ella me decía realmente lo que había visto o la inquietud que tenía, que siempre he tenido buena comunicación con ella, pero bueno, eso reforzó más a sentirme también yo más segura. Y si algo yo desconocía, por ejemplo, de cómo detectar en el mismo colegio, pues me abrían un poquito el panorama para yo seguir investigando. Exacto, es abrir el panorama. Perfecto. Muy bien. Entonces, antes de concluir hoy, porque creo que ya fue demasiada información por hoy, mañana vamos a ver como la parte de prevención, pero ya que tienen ustedes clara lo que es, y espero que esto les haya abierto un poquito el panorama de que, pues todo lo que puede ser un abuso sexual. Nada más termino con la diapositiva que dice que en México se ha encontrado que la población, o sea, que dependiendo de los niveles de autoestima de la población, o sea, mientras más alto es tu nivel de autoestima, mayor es tu nivel de afrontamiento, mayor control tienes sobre la situación y menos vulnerable eres al abuso sexual. Entonces, digamos que una de las raíces del abuso sexual o una de las raíces para prevenir el abuso sexual es fomentar la autoestima en los niños. ¿Sí? O sea, digamos que la raíz del abuso sexual es la falta de autoestima y la falta de comunicación con las figuras de autoridad. Entonces, antes de irnos a todo lo demás, solo espero que se queden en mente que la raíz de todo esto es un fortalecimiento del amor propio de los niños. ¿Sí? Y es lo que precisamente vamos a hablar mañana, los que me gustan acompañar mañana, sobre ya cómo llevar esta información o cómo lo que yo les acabo de hablar, todo lo que les acabo de decir en palabras de adulto, lo pueden ustedes eventualmente transformar en palabras que los niños puedan entender, porque esto es lenguaje completamente para adultos. O sea, yo lo que quería es que ustedes entendieran y se abrieran el panorama de cómo puede suceder esto, para que eventualmente mañana ustedes, con lo que les voy a mostrar, tengan ideas de cómo hablarle a cada grupo de edad y cómo puedan ponerse en los zapatos de los niños, pero ya teniendo ustedes una información concreta de pues, todas las formas de abuso sexual que suceden, ¿no? Porque me imagino que muchos iniciaron esta pequeña charla creyendo que nada más el abuso sexual ocurría entre un niño y un adulto o que nada más era por contacto físico. No, también es entre los mismos niños y también puede ocurrir sin contacto y también es por otras situaciones que parecen como más suavecitas, como salir encuerados del baño, cuando en realidad ya estamos hablando de una violencia al desarrollo. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna pregunta para mí antes de que terminemos? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Alguien me quiere contactar después de la sesión? ¿Escribirme a mi WhatsApp porque tiene más dudas? No, licenciada. Ay, perdón, yo nada más, yo creo que nos encantaría que nos pudiera dar unos tips de cómo fortalecer esa parte de el amor propio de nuestros pequeños, ¿no? Esa seguridad, porque yo ya tengo 2 chicos de 20 y 22 años y creo que lo hice bien, no todo el tiempo dirá, pero pues yo los tuve 24 horas conmigo, ¿verdad? Pero nosotros como maestra, pues sí trabajamos con ellos, ¿no? Pero pues son muy pocos el tiempo que estamos con ellos. Y yo creo que es el principal. Y yo también siempre he dicho que el bullying existe porque falta seguridad en sí mismos, falta comunicación, falta un acercamiento en casa, ¿no? Entonces estaría también padrísimo que nos pudiera dar unos tips, ¿no? De cómo fortalecer la autoestima entre los chicos, porque inclusive nosotros como colegio decimos, antes que el conocimiento está el autoestima, ¿no? El amor propio, el respetarse. Y cuando logramos eso,
se adquiere todo los conocimientos, ¿no? Entonces me encantaría que nos pudiera dar unos tips de cómo lograr esa autoestima o cómo ver si realmente tienen una autoestima, ¿no? Una autoestima sana. Claro que sí, con gusto. Igual mañana si les puedo pasar algunos tips dentro del proceso de prevención, con gusto se los comparto y si no, eventualmente podemos hacer como un taller en específico para fortalecer la autoestima saludable de los niños o la autoestima saludable de los jóvenes, que es muy diferente al final de cuentas. Claro, ¿Sale? excelente. Muchas gracias. No, no hay de qué. ¿Algo más en lo que los pueda ayudar? ¿Alguna otra pregunta? Si no, podemos dar concluido por hoy, porque ya entiendo que fue largo, es cansado, es mucha información. Sí, entiendo que es información muy pesada, pero pues eventualmente espero que les funcione. ¿Sale? Listo. Pues te agradecemos muchísimo, ¿verdad? Toda la información. Yo me quedo sorprendida porque cuántas cosas tenemos que aprender y cuánto tenemos la responsabilidad también de ayudar a los demás a que esta información llegue a todos y llegue especialmente a aquellos que más lo necesitan. Y de verdad, muchísimas gracias. Mañana pues no nos lo perdamos porque esto está muy, muy bonito. Muchísimas gracias. ¿Les parece si concluimos con una oración para darle gracias a Dios por este momento? Y primero Dios, nos vemos mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias.